vamos a dar la plática que se llama Retos médicos para el internista latinoamericano. Vamos a ver cuáles son nuestros principales retos como internistas. No vamos a entrar a ninguna plática específica de diabetes y hipertensión, sino vamos a ir mencionando todas las que el internista debe ver a lo largo de su profesión, a lo largo cotidiano, los pacientes que día a día nos llegan al consultorio. Y entonces los grandes retos, las grandes cosas importantes del internista, pues están en este reloj, que son desnutrición, obesidad, síndrome metabólico, procesos infecciosos, proceso de diabetes, que aunque pertenece al síndrome metabólico, se da como aparte, hipertensión arterial, el tabaquismo, el alcoholismo y las dislipidemias. Iniciamos con diabetes. Diabetes es el síndrome metabólico, el principal factor de problemas de tipo aterosclerótico. Tenemos que son factores ambientales y sobre todo factores genéticos. El diabético ya trae una carga genética para desarrollar la enfermedad, desarrolla la resistencia a la insulina y de aquí vienen todas las cosas que se van dividiendo, separando. Hiperglicemia, dislipidemia, hipertensión, disfunción endotelial, microalbuminuria cuando se daña el riñón, hipofibrinolisis por alteraciones en la circulación y sobre todo fenómenos de tipo inflamatorio. Vemos que todos los padecimientos severos que tiene el ser humano, desde problemas metabólicos como problemas infecciosos, como vimos ahora con el COVID, están asociados a fenómenos de tipo inflamatorio. Los factores de riesgo cardiovascular, según la Organización Panamericana de la Salud, durante los próximos 10 años se estima que ocurrirán aproximadamente 20.7 millones de defunciones por enfermedades cardiovasculares en América, de las cuales 2.4 pueden ser atribuidas a la hipertensión arterial, componente importante del riesgo cardiovascular. En América Latina y el Caribe, las enfermedades cerebro-cardiovasculares representan una tercera parte de todas las defunciones asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles. Y recuerde que América Latina también es un foco muy importante de problemas de tipo infeccioso, pero ya está siendo desplazada por las enfermedades cardiovasculares. Veremos el problema de la obesidad. Esta es una portada de lo que ha sucedido en México a través de los años. Si ustedes fijan en verde, lo que son frutas y vegetales ha disminuido su consumo, lácteos y sus derivados ha disminuido, carnes también ha disminuido, pero se ha incrementado mucho el uso de carbohidratos y principalmente de bebidas embotelladas. Tristemente, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en la ingesta de bebidas embotelladas. ¿Por qué creen que Coca-Cola nos trata también a los mexicanos? Porque somos su principal cliente. Y ahí se ve la evolución, que está en este caso es la portada de un libro que se llama El mono obeso, que después ya la han cambiado con muchas situaciones. Enfermedades que están relacionadas con la obesidad. La diabetes tipo 2 en un 61%, la hipertensión en 17%, la enfermedad arterial coronaria en un 17% y las demás problemas de vejiga, de osteoartritis, cáncer de pecho, cáncer endometrial y cáncer de colon también tienen mucha relación con la obesidad. ¿Por qué somos obesos? Pues porque la mayoría no sigue el régimen de dieta y ejercicio, que son las bases de todas las enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia. Su primer fase es dieta y ejercicio. Y aquí tenemos un ejemplo de qué pasa si nosotros caminamos dentro del agua, que es un mayor esfuerzo, si se hace un paseo en bicicleta, si se nada dentro de una alberca o si se corre. Ahí están la cantidad de calorías que se pierden por minuto, pero de actividad fuerte. Una cosa es caminar paseando, como ir a un centro comercial, y otra cosa es caminar en un parque a velocidad. Eso es lo que se debe hacer, es un paso rítmico y acelerado. Entramos al problema de las dislipidemias y aquí entran mucho los factores de tipo nutricional. Ahí está lo que todos conocemos, la pirámide nutricional, donde abajo están los cereales y verduras y en la parte más alta, pues lo que mucha gente come, los postres, los carbohidratos refinados y todo. Y también cosas que no se deben comer. Ahí está una flechita con interrogación y lo que sí se puede comer. Para el tratamiento de las dislipidemias, esta fotografía es muy vieja, tiene ya 11 años, 12 años de que salió, pero el tratamiento no ha cambiado para las dislipidemias. Si está elevado el colesterol LDL, lo primero que hay que hacer es modificar el estilo de vida.
Si no se modifica, que es dieta y ejercicio, si no se modifica, empezar con un tratamiento de tipo farmacológico, y las estatinas siguen siendo el primer medicamento para utilizarse en los problemas de dislipidemia. El daño que produce la dislipidemia, pues imágenes típicas de un problema de tipo aterosclerótico donde una arteria, específicamente una arteria coronaria, ya está a punto de taparse por una placa de colesterol que la está invadiendo en su luz. Problemas de hipertensión. La presión arterial es considerada como un factor de riesgo desde hace muchos años. JNC ha hecho varios estudios y ahí está marcando lo que son las cifras normales de presión arterial. La sistólica debe ser abajo de 120 y la diastólica abajo de 80. Y luego la dividió en prehipertensión arterial, la hipertensión arterial estadio 1 y la hipertensión arterial estadio 2, con esas cifras que estamos viendo. El problema de hipertensión arterial como factor de riesgo, y ahí está la etiología de los problemas de la hipertensión arterial. Alteraciones en el sistema simpático, problemas de disfunción endotelial asociadas a alteraciones en la producción de óxido nítrico, las alteraciones de tipo metabólica, las alteraciones en el rango presión diuresis, y las alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso es que los fármacos de primera intención para hipertensión arterial están enfocando a bloquear este problema que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y ahí ven una fotografía de una hipertensión de tipo vascular. Ahí está una estenosis de la arteria renal. El riñón, al no llegarle suficiente sangre, pues empieza a generar producción de sustancias presoras y entonces se va. Acabo de ver un paciente hace 2 días en mi consultorio que tenía una estenosis de la aorta abdominal y su manejo fue ponerle, y se le detectó a los 20 años, era hipertenso sostenido. Su tratamiento fue colocarle un stent, que lo tiene puesto, y su hipertensión arterial se corrigió. Dejó de tomar medicamentos únicamente al abrirle la arteria, la aorta a nivel abdominal, sobre todo a nivel de la desembocadura de las arterias renales. Entonces, un paciente hipertenso debe estudiarse bien, no todo es darle medicamentos desde la primera fase. Hipertensión arterial y riesgo cardiovascular. En las cuadrillos rojos, leemos en español, en los pacientes hipertensos se ha demostrado la asociación de la elevación de la presión arterial con disminución de la concentración de óxido nítrico vascular y vasoconstricción anormal por aumento de la endotelina, lo que estaba mencionando de este paciente que acabamos de ver en el consultorio. Los factores de riesgo cardiovasculares mayores como hipertensión, resistencia a la insulina, hipercolesterolemia, tabaquismo, posmenopausia y microalbuminuria se asocian con disfunción endotelial sistémica. ¿Por qué? ¿Por qué a ver lo de la hipertensión? ¿Qué sucede? Una vez establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, se deben evaluar las cifras tensionales de acuerdo con la evolución ulterior y con la práctica de exámenes paraclínicos. Considérense 3 puntos básicos en todo paciente hipertenso. Primero, descartar cualquier causa de hipertensión arterial secundaria y potencialmente reversible, como acabamos de ver en la estenosis de la arteria aorta abdominal. Segundo, valorar si existe evidencia de lesión a órgano blanco. Y tercero, finalmente, si existen evidencia de lesión, valorar y finalmente si existen otros factores de riesgo cardiovascular concomitantes. Muchos pacientes que son hipertiroideos los catalogan como hipertensos, muchos pacientes que ya tienen insuficiencia renal avanzada los manejan únicamente como hipertensos, y sobre esa situación y las hipertensiones de tipo esencial, que todavía es un gran porcentaje, en los cuales no sabemos todavía el por qué generan hipertensión arterial, aunque que día a día se van descubriendo más factores. Las complicaciones de la hipertensión arterial, pues bien conocidas, básicamente relacionadas al calibre de las arterias, entonces los problemas de tipo neurológico, los problemas de tipo cardiovascular y los problemas renales que ocupan los 3 primeros lugares como complicaciones, y otros factores que ya están asociados a la misma hipertensión arterial. ¿Cuál es parte del tratamiento de la hipertensión arterial? Primero, como les comenté, primero hay que hacer el cambio de estilo de vida. Entonces empezar con el tratamiento no farmacológico. Una dieta baja en grasas saturadas,
Bajar de peso es un factor muy importante para controlar la presión arterial. Hacer dinámica de ejercicio de 30 minutos diarios mínimo. Ejercicio no quiere decir irse a meter a un gimnasio a levantar pesas y hacer resortes. Quiere tener una actividad física. El ejercicio, entre más consumo de oxígeno hay, es mejor. Es lo que le llaman ahora cardiovascular. Y modificar el estilo de vida. Si se toma mucho café, disminuirle al café, porque recuerden que al café se le han encontrado también unas propiedades benéficas. Yo leí en un congreso en Colombia un artículo que hicieron 50 cosas buenas por las que se debe tomar café, publicado por la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Y sí tiene sus beneficios el café, pero hay que ver qué tipo de café y en qué cantidad. El ejercicio, parte de la dinámica, disminuir o suspender, aquí sí, disminuir o suspender definitivamente el tabaquismo y eliminar los fármacos que producen hipertensión arterial. Hay personas que están tomando rutinariamente sustancias que suben la presión y ya lo toman como parte de su vida y no les baja la presión. Y el alcohol, que el alcohol también tiene sus beneficios, pero se puede tomar alcohol, pero sin rebasar las cifras. Y se calcula que una dosis promedio para un hombre promedio, 70 kilos o más, deben ser 2 dosis al día, y en mujeres de bajo peso o hombres de bajo peso, 1 dosis al día. Recuerden que una ración de alcohol equivale a una cerveza, una copa de vino o un highball. Esa es una unidad de alcohol. Entonces pueden ser o 2 cervezas, o 2 copas de vino, o 2 highballs. Un highball son 50 centímetros cúbicos de cualquier licor. Tequila, vodka, ron, whisky son licores. 2 highballs no más de 50 si son hombres, y si son mujeres, 1 nada más. Sobre las infecciones, pues son las más frecuentes de lo que dicen los infectólogos que se va a acabar la humanidad. Yo una vez platicando con un infectólogo de los más famosos que hay en México, me dicen, ¿ustedes para qué se preocupan de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes? Olvídense, dice, todos nos vamos a morir de una infección. Entonces lleven su vida como les guste, porque de todos modos a la final de la vida se van a morir de una infección. Y está hablando del final ya de la humanidad, cuando ya los microbios, los gérmenes, virus, bacterias, hongos ya sean incontrolables. Y entonces de las infecciones que han dado verdadero problema a la humanidad, pues una que ya cumple 43 años de estar con nosotros. Yo estaba llegando como internista a un hospital, al Hospital 20 de Noviembre, ya ejerciendo, y empezaron a cerrarse cubículos, cuartos y camas porque llegaban los pacientes con VIH. Y era un pánico y un temor que hubiera un paciente de VIH en una habitación. Me acuerdo que comentaban que los pacientes de VIH se morían de hambre porque los de cocina abrían la puerta, cogían la charola de comida, se la empujaban y cerraban la puerta. Y se la dejaban a donde el paciente no la pudiera alcanzar. Entonces tenían pánico de que se fueran a contagiar. Era un miedo que ahora actualmente sabemos que no era estaba mal, ¿no? Que no es tan contagiosa como en ese tiempo, hace 43 años, estaba catalogada la enfermedad del VIH. La enfermedad de Lyme, que es una infección bacteriana transmitida por garrapatas, en varios lugares de América es endémica. En México hay unas zonas donde, sobre todo los estados del norte del país, donde hay mucha garrapata en zonas ganaderas, y entonces la enfermedad Lyme hay que estarse cuidando. Las enfermedades por hantavirus. Se considera una infección emergente en Latinoamérica y es causante de la fiebre hemorrágica con síndrome renal. También se encuentra en Europa y Asia, pero aunque suene raro, sí hay casos de hantavirus en muchos países de Latinoamérica. La malaria, también conocida como paludismo, o sea, paludismo y malaria, no ha sido controlado y se considera que está presente en 107 países, ocasionados por las 2 cepas, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Cuando a nosotros nos llega a unos pacientes que vienen de un viaje de África y traen malaria por Plasmodium falciparum, de veras que es un problema el tratamiento, porque son resistentes a todos los medicamentos que utilizan. En México y en Latinoamérica el más frecuente es el Plasmodium vivax, que es más fácil de tratar. Continuando con la malaria, vean cómo está en este mapa las áreas de riesgo de transmisión de la malaria y vean, pues es toda América. El único país que se salva un poquito es Chile y también un poquito allí Uruguay. Pero los demás están con gran cantidad de pacientes con paludismo. Sobre la tuberculosis,
con alta incidencia en Argentina, Perú, Brasil y República Dominicana. Ha habido cepas resistentes, sobre todo a raíz del VIH, empezaron a surgir otros tipos de micobacterias que no era la clásica, el Mycobacterium de tuberculosis, y hubo mucha resistencia. Pero por eso es que en algunos países, sobre todo en Asia y América Latina y Rusia, se recomienda utilizar tratamientos intensivos cuando se detecta un caso de tuberculosis. El dengue, gran azote. Aquí en República Dominicana hubo una época en que la tercera parte de la población estaba contaminada de dengue y entonces la tercera parte de la población no trabajaba porque estaba con la infección. Yo me acuerdo cuando vine en esa ocasión hace como unos 15, 20 años, que estaba problemas de tipo económico porque todas las empresas cerraban porque sus trabajadores tenían dengue y les tenían que dar incapacidad por 1 o por 2 semanas. Y entonces se está manejando y a raíz del dengue pues vinieron otras infecciones, como después fue el chikungunya, que también lo vieron, y la enfermedad de Zika. Pero pasamos a la leptospirosis, que también es una infección ocasionada por un germen que se llama leptospira. Se transmite por alimentos y líquidos contaminados. Y recuerdo que en un congreso en México, uno de los profesores que era sudamericano, nos llevó unos casos de leptospira muy impresionantes y anduvieron buscando el foco y se dieron cuenta que la leptospira surgía mucho en bodegas donde almacenaban los alimentos, sobre todo latas de refrescos que las tenían ahí en cajas, que las ratas pasaban y orinaban y ahí se quedaba, y entonces tomaban el refresco, se contaminaba y había muchísimos casos de leptospira. Entonces hay que tomar muchos cuidados para no contaminarse de esta infección. La hepatitis, con varios virus, se estima que más de 2,000 millones se infectarán a lo largo de su vida, la mayoría una hepatitis de tipo A, leve, que no va a dejar ninguna complicación, pero hay muchos que llegan a tener infecciones crónicas por hepatitis del virus B, C, y entonces pueden evolucionar hacia cirrosis o hacia cáncer hepático. Afortunadamente ya hay esquemas de tratamiento para hepatitis B y C que lo están llevando en muchas instituciones para erradicar el germen. El sarampión, que se va y regresa en México, empezaron a surgir cuadros de sarampión que venía de Estados Unidos. O sea, se habían contagiado en Estados Unidos, sobre todo en centros de tipo de diversión, porque en Estados Unidos hubo una campaña para que la gente no se vacunara por miedo a los problemas de autismo. Y entonces hubo campañas para no vacunarse, ninguna vacuna. Se ha demostrado a través de muchos estudios que no hay una relación entre autismo y vacunación, pero mucha gente todavía no lo cree y por eso es que el sarampión ha resurgido en todos los países. La rubiola, que es una enfermedad viral que en su forma congénita ocasiona severos defectos al nacimiento, de ahí la idea de contrarrestar todos los casos de rubiola y hay vacuna. La fiebre tifoidea, personas que manejan alimentos, sobre todo en países subdesarrollados como México y Latinoamérica. En algunos lugares se presentan epidemias, sobre todo por contaminación de las aguas de consumo diario. El cólera, que decían que sí había, que no había, pero es una enfermedad que de lo que mata es de deshidratación. Entonces, combatirla a tiempo. Y ya para terminar, la fiebre amarilla, que todavía hay en algunas partes de Latinoamérica, y el virus SARS-CoV, el que acabamos de padecer, que todavía lo tenemos y que ha habido en este congreso varias pláticas muy interesantes sobre esto. Y ya las infecciones de la viruela símica, que nosotros en México ya hemos tenido varios casos, y me quedan 30 segundos, entonces voy a leer las conclusiones. Los países latinoamericanos, por sus orígenes étnicos, culturales y económicos, comparten muchas características. Al igual que los países desarrollados, tienen un incremento en los padecimientos crónico-degenerativos como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia y todas sus complicaciones inherentes. Referente a los problemas de infecciones, aún se tiene una alta incidencia de VIH, enfermedad de Lyme, hantavirus, paludismo, tuberculosis, dengue, todas las que se mencionan, hasta llegar a Zika y COVID-19, que ha producido una pandemia con alto nivel de contagio. El trabajo para erradicar este tipo de enfermedades, tanto las metabólicas como las infecciosas, es un problema de gran severidad que afecta a la economía de una empresa, de una institución de salud y también de un país. Por eso nosotros acabamos de sacar un libro, salió hace una semana, ya está en forma digital, que se llama Los 50 padecimientos catastróficos
ya está, ya está listo para imprimirlo, y hablamos de las enfermedades catastróficas que van a acabar con la economía de una ciudad, de un país o de una institución de salud. Yo siempre he dicho que los profesores que hablan en inglés, la gente les cree más que a los que hablan en español. Nosotros en la Solami, por eso es que decimos que es el mismo nivel de conocimientos, nada más que dicho en otro idioma. Entonces, los que no me creyeron lo que les acabo de decir, ahí lo tienen en inglés, lo mismo, para que vean que sí es cierto. Y con esto terminamos. Acabamos de pasar los 25 años de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, lo tuvimos hace un mes, fue en la Ciudad de México y logramos reunir a los mejores internistas de Latinoamérica. Ahí están los países que conforman nuestra sociedad. Este premio es que ha recibido la sociedad, el Premio Iberoamericano de la Excelencia Educativa, y ese es el hospital donde yo me encuentro en la Ciudad de México. Muchas gracias